Bienvenidos a la Iglesia Bautista. La Biblia dice, la semana pasada comenzamos con una serie de mensajes que se llama Como hijos de Dios. La idea es, como hijos de Dios, debemos vivir de tal manera. Una manera para honrar a Dios, una manera para cumplir con la obra de Dios, una manera de mantener un buen testimonio, cosas así. Y como hablamos la semana pasada, no estamos hablando de las cosas legalistas, no estamos hablando de usar corbata o las mujeres en falda, cosas así. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice, no lo que la tradición dice. Estamos buscando lo que Dios dice en cuanto a cuáles son sus expectativas acerca de sus hijos. Es como yo como padre tengo algunas expectativas de mis hijos para mantener un buen testimonio, para proteger el nombre de nuestra familia, cosas así, y para vivir una buena vida, cosas así. Entonces estamos buscando en la palabra de Dios lo que Dios espera de sus hijos. La semana pasada comenzamos con el mandamiento más grande de la Biblia, que debemos amar a Dios. Y también la semana pasada hablamos acerca del segundo mandamiento. Amarás al prójimo. Entonces, hoy estamos tocando otro tema y es un tema bien cerca a mi corazón. Bueno, en verdad es algo grande en mi corazón. No porque es algo que viene de Cliff o algo que viene de mi familia o algo así. Es algo que viene de Dios y vamos a ver claramente en la palabra de Dios que es algo de Dios y es una expectativa muy, muy grande que Dios tiene en cuanto a sus hijos. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Lucas en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro en el Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios. Hay que entender que, realmente no es parte del mensaje, pero en la Biblia hay 4 evangelios. Y básicamente cada evangelio muestra un lado de Jesús. Mateo presenta a Cristo como el rey. Es la razón que hay un linaje en el libro de Mateo, porque para tener el derecho al trono, uno tiene que tener o ser parte del linaje de Judá. Y entonces, legalmente, para probar que Jesús tiene derecho al trono, entonces Mateo presenta una genealogía de Jesús, mostrando que él en verdad es parte del linaje de Judá. Marcos habla de Jesús como siervo. Es la razón que no hay linaje en el libro de Marcos. Un siervo realmente es nadie. Es una persona muy humilde que no tiene dinero, no tiene posesiones, cosas así. No viene de una familia tan importante, cosas así. Es un siervo, nada más. Entonces, Marcos presenta a Cristo como el siervo y no hay linaje. Lucas, donde vamos a hablar hoy, presenta a Cristo como hombre. Cualquier hombre tiene un linaje. Entonces, Lucas contiene una genealogía de Jesús para mostrar que en verdad Él era un hombre, no era un hombre ordinario, era Dios y hombre a la vez, 100% Dios, 100% hombre, el Dios hombre, juntos en la carne. No podemos entender completamente cómo algo así es posible porque tenemos mentes finitas, cosas así. Entonces, realmente no podemos entender completamente este aspecto de Jesús, pero sin duda es algo que podemos creer. La Biblia nunca dice que debemos entender, solo que debemos creer. Y entonces, pero Lucas presenta a Cristo como
hombre. Y Juan, el cuarto el evangelio, presenta a Cristo como Dios, Jesús como Dios. Como Dios, Jesús es eterno. No tiene comienzo. Es la razón que no hay linaje en el libro de Juan. Cada aspecto del libro de Juan muestra a Jesús como el creador, como Dios en la carne, cosas así. Es la razón que Juan comienza hablando acerca del verbo. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne, cosas así. Pero hoy estamos en Lucas. Entonces, y como dije, realmente lo que estoy explicando en el momento realmente no tiene mucho que ver con el mensaje, pero es importante entender la Biblia y entender, bueno, para mantener contexto en todo lo que encontramos en la Biblia, tenemos que entender quién escribió la carta, a quién escribió la carta. Por ejemplo, Mateo fue escrito a los judíos para probar que Jesús tiene derecho al trono. Entonces, es importante entender quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, cosas así. Y así podemos mantener mucho mejor el contexto de lo que encontramos en la palabra de Dios. Lucas, en el capítulo 17, este capítulo contiene una historia y es una historia tan impactante. Bueno, por lo menos para mí, y yo creo que será así para ustedes también. Pero, perdón, este capítulo, esta historia que vamos a leer, realmente es algo que debería cambiar grandemente nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, cosas así. Es algo muy, muy impactante. Y honestamente es lo que estoy hablando hoy. En el pasado hemos hablado acerca de este tema en la iglesia, cosas así. Pero sabes, a veces vale la pena repetir algunas cosas. Es como cuando uno está aprendiendo matemáticas o algo así. A veces tenemos que repetir diferentes conceptos para mantener todo fresco acá en la mente. Entonces, y este mensaje, en mi opinión, es tan importante que vale la pena repetir. Pero estamos repitiendo desde una perspectiva un poquito diferente. Entonces, Lucas 17, comenzando en el versículo 11, la Biblia dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, Jesús, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Tal vez parece extraño, pero vamos a hablar en algunos minutos de este. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, o sea, sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acabamos de leer una historia de 10 hombres enfermos, leprosos. La lepra era una enfermedad horrible, literalmente horrible. Es una enfermedad que lentamente destruye el cuerpo, destruye cada parte del cuerpo. Y obviamente no quiero compartir muchos detalles, pero solo para que podamos tener una idea.
La enfermedad comienza como manchas blancas en el cuerpo. Con tiempo se convierten en heridas, con mucha sangre, cosas así. Y con tiempo, poco a poco, la persona literalmente pierde diferentes partes de su cuerpo. Muchas veces comienza con los dedos, los pies, mano, diferentes partes del piel. Básicamente, el cuerpo está muriendo poco a poco y es algo muy, muy doloroso y lamentablemente es fatal, es mortal. Y no es posible esconder la enfermedad. Y es muy contagiosa y, como dije, inmortal. Y no hay cura. Durante los días de la Biblia, los que tenían la enfermedad tuvieron que dejar sus hogares y las familias. Vivieron fuera de la ciudad en una colonia para leprosos. Y piensa, ya no podían tener contacto con ninguna otra persona. No solo vivían con la enfermedad, pero tendrían que vivir el resto de sus vidas sin poder de ver o hablar con sus esposas, con sus hijos, con sus amigos. Ya no pueden trabajar. La única cosa que ellos tienen que hacer es esperar el dolor y la muerte. Entonces, ya sabemos un poquito acerca de los 10 hombres en la historia. 10 hombres con una enfermedad que significa que no pueden tener contacto con su familia, ya no pueden trabajar, ya no tienen ningún futuro. El único futuro es un futuro de mucho dolor y con tiempo la muerte. Los 10 hombres, todos tenían la enfermedad. Vivían todos los días con dolor. No pueden estar con sus familias, no pueden seguir una carrera. Y saben que viven con una pena de muerte lenta. Sin embargo, un día algo sucedió que totalmente cambió sus vidas. ¿Qué pasó? Un día conocieron a Jesús. Y mira, la verdad es, si alguien verdaderamente conoce a Jesús, es algo que cambiaría completamente la vida. Un día, los 10 leprosos conocieron a Jesús. La Biblia dice que Jesús entraba a un pueblo y a un lado quedaron 10 hombres. Clamaron a Jesús pidiéndole su ayuda. De alguna forma habían oído de Jesús. En algún momento alguien habló con ellos acerca de Jesús. Tal vez un día alguien habló acerca de un hombre que tenía el poder de sanar, un hombre que puede hacer milagros, cosas así. En verdad la Biblia no dice cómo ellos sabían de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que ellos sabían lo suficiente para saber y entender que Jesús era capaz de sanarles. Entonces, cuando Jesús entró a ese pueblo, estos 10 hombres vinieron a pedir su ayuda. Y en vez de rechazar sus peticiones, en vez de ignorarles, Jesús hizo algo. Jesús hizo algo poderoso. En el versículo 14, Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y la razón que Jesús dijo algo así es porque en el Antiguo Testamento, si alguien iba, ¿cómo se dice? En el Antiguo Testamento, una parte de la ley es que si hay un leproso que ya es sanado, que normalmente es imposible, pero Dios miles de años antes sabía que iba a llegar el día de 10 hombres siendo sanados. En el Antiguo Testamento, Dios incluyó como parte de la ley las instrucciones. Si alguien ya se ha sanado,
de esta enfermedad. La primera cosa que alguien tuvo que hacer es ir al sacerdote para mostrar su cuerpo. Y el sacerdote analizaba todo su cuerpo, cosas así. Y si en verdad ya es sano, entonces el sacerdote puede declarar este hombre o esta mujer o esta persona ya es limpio. O sea, sanado. Es la razón que Jesús les dijo, ir mostraos a los sacerdotes. Tuvieron que ir a sacerdotes para encontrar entre palabras, su certificado de sanación, algo así. Y lo increíble es que mientras iban a hacer lo que Jesús les había dicho, de repente se sanaron. Piensa conmigo, nuevas manos, nuevos dedos, nuevos pies, nueva piel, nuevos cuerpos y sin duda vidas nuevas. Ya podían ir a sus casas y abrazar a sus familias. Podían seguir sus carreras. Podían entrar de nuevo en la sociedad. Podían entrar de nuevo en la vida. Y ahora, quiero hacerles una pregunta. Después de leer lo que la Biblia dice, después de entender mejor la enfermedad, los resultados de la enfermedad, cosas así, la pregunta es, ¿cuál parte de esta historia impacta tu vida? Más que cualquier otra parte de la historia. La verdad es, hay mucho que podemos aprender de la historia. La historia muestra que Jesús tiene el poder para sanar. La historia muestra que Jesús tiene compasión. Compasión significa tomar acción cuando reconocemos que alguien tiene una necesidad. Si no tomamos acción, no tenemos compasión, solo tenemos una reacción emocional a algo así. Pero la compasión significa tomar acción. Y Jesús tomó acción para sanar sus cuerpos. La historia muestra que Dios es un Dios misericordioso. La historia muestra el carácter de Jesús. En verdad, hay mucho que podemos aprender. Sin embargo, yo creo que estas cosas no son las cosas que Dios quiere enseñarnos con la historia. Después de todo, hay otros momentos cuando Jesús sanó diferentes personas. Hay otros momentos cuando la Biblia muestra el poder y la autoridad de Jesús. Hay otros lugares en la Biblia que demuestra el carácter de Dios. Entonces yo creo que Dios tiene algo más en mente. Y es algo sumamente importante. En nuestra historia, 10 hombres son sanados por Jesús cuando están en el camino a los sacerdotes. Pero después, ¿qué pasó? Una vez sanados, de repente uno de ellos se da vuelta. Sin duda, me imagino que quiere ir al sacerdote para recibir su certificado de sanación, para poder volver a su familia, abrazar a su esposa, jugar con sus hijos. Me imagino que quiere volver a su trabajo. Tiene cosas que le gustaría hacer. Sin embargo, este hombre tiene algo más importante que hacer primero. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 15, la Biblia dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y mire 15, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dando a Jesús gracias. Y este era samaritano. Un hombre volvió y con una voz fuerte glorificó a Dios y se postró a los pies de Jesús y hacía que le dio gracias.
Este hombre, en vez de volver a su familia, en vez de volver a la vida, tuvo algo más importante que hacer primero. Quería volver a Jesús para decirle gracias. Este hombre tiene un corazón de gratitud. Reconoció lo que Jesús hizo para él y en vez de hacer cualquier otra cosa, volvió para decir gracias. Mira, como hijos de Dios, debemos tener un corazón de gratitud. Quiero hacerles otra pregunta. Cuando yo digo hijos de Dios, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? No es algo que podemos ganar. No hay suficiente plata para comprar una entrada a la familia de Dios. No, es solamente a través de la salvación. Es solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Llegamos a ser hijos de Dios a través de confesar nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. La Biblia dice en Efesios que no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y piensa lo que la salvación significa. Significa que ya tenemos otro destino eterno. En vez de ser destinado al infierno por nuestros pecados, ya somos destinados al cielo para pasar la eternidad con Dios. Así es como llegamos a ser hijos de Dios. Entonces ahora tal vez podemos entender mejor por qué es tan importante como hijos de Dios tener un corazón de gratitud. Pero lamentablemente en este mundo hay una falta de gratitud. Hay una falta de gratitud en las vidas de muchas personas y lamentablemente hay una falta de gratitud en los corazones de muchos cristianos, muchos hijos de Dios. Y yo creo que es algo que Dios nota. Dios lo nota cuando tenemos una falta de gratitud. Si crees que Dios no nota una falta de gratitud, mira una vez más a la historia. En el versículo 17, mira lo que la Biblia dice. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús le pregunta al hombre, ¿dónde están los 9? ¿No había 10? ¿Dónde están los demás? Entonces Jesús dice, no se encuentran. No están para dar gloria a Dios. No están para ofrecer las gracias a Dios. En esos versículos descubrimos cuánto valora Jesús la gratitud. Muy claramente dijo, ¿dónde están los 9? Porque no están aquí dando gracias y glorificando a Dios. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuáles son algunos pecados muy malos? Y mira, obviamente no hay ningún pecado bueno. Y solo un pecado es lo que nos envía al infierno. Entonces no quiero decir que hay algunos pecados que no son tan malos. Pero ustedes saben, yo creo que ustedes saben y entienden lo que quiero decir. ¿Cuáles son algunos de los pecados muy malos? Bueno, el asesinato, matar a otra persona, el adulterio, fornicación. Estos son pecados terribles, con resultados horribles. Y yo creo que el pecado de la ingratitud está dentro de este grupo de muy malos pecados.
Así como hay algo de la gratitud que te hará cosas buenas, hay algo de la ingratitud que te hará cosas malas. En verdad creo que es el pecado de la ingratitud que nos empuja a cometer otros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando Dios traía al pueblo de Israel a la tierra prometida, después de 400 años de esclavitud en Egipto, les advirtió acerca de la ingratitud. Vez tras vez, Dios advirtió a la nación de Israel, les advirtió de olvidar de Dios. Dios sabía que si se olvidaron del Señor, entonces comenzarían a adorar a otros dioses y traer la ira de Dios sobre ellos. Y lamentablemente es exactamente lo que sucedió debido a su ingratitud. Podemos ver la importancia de la gratitud. Y cuando consideramos la manera en que Jesús preguntó de los otros 9, es fácil ver que la ingratitud es un pecado muy malo. Y no hablo de decir gracias cuando alguien te abre una puerta. Estoy hablando del agradecimiento que impacta nuestra manera de vivir. Estoy hablando del agradecimiento que impacta la manera en que vivimos. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Hay mucha información acerca de este tema en el libro de Romanos. Entonces busca conmigo Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 27. La Biblia dice, Romanos 1, comenzando en versículo 27. La Biblia dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, marca lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, en esos versículos, Dios nos da una lista de pecados horribles. El asesinato, la fornicación, el orgullo, aborrecedores de Dios, cosas así, y sin duda muchos otros pecados. Ahora, miren unos versículos antes, en el versículo 21. La Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Noten conmigo que antes de dar una lista grande de pecados, nos muestra cómo comienza. Una vez más, ni le dieron gracias. No eran agradecidos. A Dios le dieron por sentado. Ahora, algunos versículos antes, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿de quién habla Dios? Está hablando de la raza humana. Dios se ha revelado a la raza humana. Desde la creación, Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Mira, a mí es imposible mirar a este universo sin reconocer un creador, sin reconocer un diseñador. Mira, el cuerpo humano es tan complejo. ¿Y tenemos la idea que llegamos acá por accidente? No, es imposible. Si somos el producto de un accidente, entonces, ¿por qué no es posible recrear un humano desde nada? No podemos, es imposible. ¿Por qué? Porque somos una creación. Tenemos diseño. Hay un diseñador y su nombre es Jehová, Dios Todopoderoso. Podemos ver las montañas, los árboles, el mar, una gran variedad de animales, aves, las estrellas, el sol. ¿Cómo es posible que tenemos la idea que todo es al azar? Todo es por accidente. No es por accidente, es por diseño. Dios se ha revelado al hombre desde la creación. ¿Y cómo respondió el hombre a Dios? A Dios le dio por sentado. El hombre es desagradecido. Hay una falta de gratitud. ¿Cuándo es la última vez que apartaste tiempo solo para decir, gracias Dios por el sol? Gracias por el mar. Gracias por mi casa. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por el tiempo que puedo pasar con mis hijos. Gracias por darme 2 brazos para abrazar a mis hijos. ¿Cuándo es la última vez que apartaste tiempo solo para reconocer cuán grande y misericordioso es Dios? Y tal vez más importante, ¿cuándo es la última vez que apartaste tiempo para decir gracias al Señor por la salvación? ¿Cómo respondió Dios a la generosidad? ¿Cómo respondió el hombre a Dios? Un corazón de ingratitud. El hombre es desagradecido. Hay una falta de gratitud. Ahora presten atención. Esto es donde lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Como hijos de Dios, Dios tiene expectativas de sus hijos. No para ganar la salvación, no para impresionar a Dios, no para ganar su favor. Las expectativas de Dios existen para protegernos del pecado, para que podamos honrar a Dios con nuestras vidas. Sus expectativas existen para que podamos lograr la obra de Dios, cosas así. No es para controlar nuestras vidas o algo así. Las expectativas de Dios existen por esas razones. Y cuando no vivimos de acuerdo con sus expectativas, muy pronto vamos a estar viviendo en el pecado. Uno de los pecados más grandes que destruye nuestras vidas es el pecado de la ingratitud. Uno de los pecados más grandes en los matrimonios es una falta de gratitud. Uno de los pecados más grandes en las iglesias es una falta de gratitud. Uno de los pecados más grandes en la vida es una falta de gratitud. Hay una falta de gratitud. Y punto. Mira, en la vida
¿O eres una persona agradecido o no? La gratitud es una actitud dentro de una persona que sale. No es ser agradecido un día por algo y otro día no. Es una manera de vivir. O eres una persona agradecida o no. Y si no eres una persona agradecida, estás en el proceso de dañar o tal vez destruir cada relación en tu vida, incluyendo tu relación con Dios. Y obviamente no podemos perder la salvación, pero sí podemos dañar grandemente la relación que tenemos con Dios. Y mira, no estoy hablando de un agradecimiento social donde una persona dice gracias a una persona sin pensarlo o gracias por abrir la puerta, cosas así. Obviamente debemos decir gracias por esas cosas, pero no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de algo, de una actitud que está en el corazón. Hablo de un corazón lleno de gratitud que cambia completamente nuestra manera de vivir. La ingratitud te hará cosas muy malas. Hemos visto en la Biblia que la ingratitud es un pecado que nos lleva a pecar aún más. Entonces hoy quiero animarnos. Quiero animarnos a vivir una vida de gratitud. Una gratitud que verdaderamente nos cambia. Voy a compartir con ustedes varios versículos que Dios nos ha dado, que tiene que ver con este tema. Salmo 119, versículo 62. El salmista dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. En este versículo, cuando dice alabarte, la palabra alabarte, en este versículo significa alabar, pero también en el lenguaje original, también significa dar las gracias. La verdad es cuando alabamos al Señor, estamos también diciendo gracias. Los dos van juntos. Debemos dar gracias al Señor por sus justos juicios. También en Daniel, capítulo 2, versículo 23, la Biblia dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Una vez más podemos ver los dos juntos. Porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Como hablamos los miércoles, estamos viajando a través del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la sabiduría que Dios está ofreciéndonos. Y también en Santiago la Biblia dice, si queremos sabiduría, solo tenemos que pedir de Dios la sabiduría. Debemos dar gracias a Dios por la sabiduría que tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 9. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y después en versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Cuando la Biblia dice su don inefable, está hablando de la gracia de Dios. Debemos dar gracias a Dios por su gracia. 1 de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene nuestra victoria? De Jesucristo. Debemos decir gracias. Debemos tener un corazón de gratitud. Debemos dar gracias a Dios por nuestra victoria. Hay varios versículos más que hablan acerca de la importancia de tener un corazón de gratitud. Ahora, quiero terminar compartiendo lo que sucede cuando vivimos con gratitud y sin gratitud. ¿Qué pasa cuando vivimos con un corazón de gratitud? Piensa conmigo. Dejamos de quejarnos. Reconocemos que sí, tal vez tenemos problemas y dificultades, pero Dios está con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos a través de la tormenta, a través de las dificultades, cosas así. Entonces, realmente
¿Por qué quejarnos? No hay razón. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de gratitud. ¿Qué sucede cuando tenemos gratitud en el corazón? Estamos contentos con lo que ya tenemos. A través de mi vida, Dios me ha bendecido tan grandemente. Tengo una esposa preciosa. Tengo 4 hijos preciosos. Tengo un lugar para vivir. Tengo comida. La verdad es, tengo todo que necesito. ¿Y saben? Aún tengo algunas de las cosas que quiero. ¿Por qué? Es porque es Dios. Créeme, no es Cliff. No tiene nada que ver con Cliff. Yo quiero decir públicamente que doy gracias al Señor por cada bendición en mi vida, porque yo reconozco que todo viene de Dios. ¿Ya ustedes entienden por qué podemos estar contentos? Porque reconocemos que es Dios que nos bendice. ¿Qué más sucede? Si tenemos un corazón de gratitud, estamos felices aún en medio de las dificultades. Ahora, mire, yo voy a ser honesto con ustedes. Yo tengo momentos cuando estoy triste o tal vez deprimido, cosas así, cuando hay circunstancias negativas. No soy una persona perfecta. No quiero darles la idea que soy así, porque no soy. Sí, soy pastor, pero soy una persona salvada por la gracia de Dios nada más. No es porque soy algo especial. Entonces, para ser honesto, a veces yo lucho. En momentos de malas circunstancias, a veces es difícil ser feliz. Pero es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Mira, muchas de las circunstancias no podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestra manera de reaccionar a las circunstancias. Podemos escoger enfocarnos en la circunstancia o podemos enfocarnos en el Dios de las circunstancias. Si estamos enfocándonos en Dios, vamos a estar felices. Y mira, cuando tenemos un corazón de gratitud, mantenemos lo más importante como la cosa más importante. Y cuando tenemos un corazón de ingratitud, ¿qué sucede? Bueno, nos quejamos todo el tiempo. Yo he estado en la presencia de algunas personas a través de mi vida que literalmente no pudieron hablar sin quejarse. Y mire, yo no quiero estar alrededor de personas así. Ellos están miserables todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, es porque la vida no va como quieren. No tienen las cosas que quieren, cosas así. Entonces, significa que nunca están contentos con lo que tienen. Es un resultado de un corazón de ingratitud. Yo no tengo lo que él tiene. Yo no tengo lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero más cosas. Yo estoy tan infeliz porque no tengo lo que quiero. Así es el resultado de un corazón de ingratitud. Estamos miserables, con o sin dificultades, si tenemos un corazón de ingratitud. Y sin duda, no mantenemos lo más importante como la cosa más importante. Mira, en esta vida, quiero hablar honestamente, en esta vida, o estamos con un corazón de gratitud, o estamos con un corazón de ingratitud. Así es. Así es. Es una actitud que desarrollamos en el corazón. Y es nuestra decisión si vamos a tener un corazón de gratitud o de ingratitud. Es nuestra decisión.
Todo depende en cómo miramos a la vida. Si miramos a Dios todo el tiempo, vamos a tener un corazón de gratitud. Pero si miramos a las circunstancias, a las cosas, a las situaciones, si estamos enfocándonos en los problemas, cosas así, entonces no, vamos a tener un corazón de ingratitud. Entonces, para terminar, ¿eres como los 9 o eres como el 1? Dios, Jesucristo, sanó 10 hombres. Solo 1 volvió para decir gracias. ¿En cuál grupo estás? ¿Estás como los 9 o estás como el 1? ¿Tienes un corazón de gratitud o un corazón de ingratitud? Bueno, que Dios les bendiga. Yo espero que el mensaje hoy ya haya impactado nuestras vidas. Yo sé que ha tenido un impacto en mi vida. Y yo espero que sea igual para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.